Hola pequeños, qué alegría estar compartiendo con ustedes nuevamente acerca de la palabra de Dios. Estamos viendo la serie Grandes Historias Bíblicas. Vamos a comenzar. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Sabías que Dios te conoció mucho antes de que tu mamá supiera que te iba a tener? Su omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe, es uno de los grandes atributos de Dios. Y gracias a esto, Él tiene el control de todo. Él contribuyó a que tu mami y tu papi se conocieran y se casaran y te tuvieran a ti. Todo provisto en un plan perfecto donde Dios pueda actuar en tu vida. ¿Alguna vez les preguntaron qué quieren ser de grandes? Tal vez maestros, doctores o alguna otra profesión. Dios ya sabe todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer de grande o qué va a ser de tu vida? Pero ustedes saben a quién le dijo estas palabras. La clase de hoy habla de un profeta que acudió al llamado de Dios, llamado que tenía desde antes de que existiera. Este se llamaba Jeremías y fue hijo de un sacerdote del templo. Nuestra clase se llama Jeremías, mensajero de Dios. Un día, Dios llamó a Jeremías y le dijo que lo conocía desde antes de empezar a ser formado en la pancita de su mamá, apartado para él desde antes de nacer, y que sería un profeta delante de las naciones. Jeremías se sentía inseguro y con miedo y le dijo a Dios que él era un niño y que no podía hablar a mucha gente. Él pensaba que la gente mayor no lo iba a escuchar. Dios le dijo a Jeremías que no tuviera miedo, que estaría con él, que no temiera de los demás y que le daría las palabras que tendría que decir. Dios mandó a Jeremías que le diera al pueblo su mensaje. Jeremías hizo lo que Dios dijo. Jeremías dijo al pueblo que Dios esperaba que se arrepintieran y que se volvieran de sus malos caminos, que los apartaban de él. Jeremías trataba de decirles lo que Dios quería de ellos, pero no siempre obedecían. El pueblo no escuchaba sus palabras y se apartaban más de Dios. Ellos se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho cuando los liberó de Egipto. Su pecado era tan grande, pero Jeremías lloraba y le decía al pueblo que era importante obedecer a Dios. Pero la gente no estaba contenta con su mensaje y en lugar de reconocer sus pecados y arrepentirse, se reunían para planear cómo callar al profeta Jeremías. Jeremías sabía las consecuencias que vendrían sobre el pueblo al no escuchar su mensaje. Él no cesó de advertir al pueblo sobre la desgracia que venía sobre la nación por causa de sus pecados e idolatría. Jeremías no fue un profeta popular. Al contrario, llegó hasta la violencia, pues su misión de convocar al pueblo y anunciarle el desastre que su desobediencia le produciría no era bien recibido por la gente. Para él mismo, hombre sensible, que amaba ardientemente a su pueblo, tampoco era esto cosa agradable, lo que le ocasionaba una lucha interior. Pero la palabra de Dios era como un fuego ardiente en su corazón y de ningún modo podía callarse. Un día, Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. Vamos a leer Jeremías 18 del 1 al 17. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: Es en vano, porque en voz de nuestros ídolos iremos, y hablaremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las naciones: ¿Quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Un alfarero era una persona que hace vasijas de barro. Las vasijas de barro se usaban para cocinar y para guardar agua, aceite y grano. El alfarero formaba las vasijas de barro en sus manos mientras daba vuelta a la rueda donde ponía el barro. Cuando la vasija no se formaba bien o se doblaba, el alfarero formaba una bolita y empezaba de nuevo. Dios le explicó a Jeremías que Israel era como el barro para él y que si no se arrepentían a tiempo, él los tomaría y formaría de nuevo. La gente no quería hacer caso de las palabras de Dios y él hizo como había dicho. El imperio de Babilonia se apoderó de toda la ciudad y se llevó a otras ciudades a los israelitas. Y muchísimos años después, solo se volvieron a reunir para formar el pueblo de Israel, aquellos que seguían teniendo su esperanza en Dios. ¿Ustedes creen que les gustó a los israelitas cuando llegó un ejército enemigo y mató a sus familiares, a sus amigos y separó a familias enteras, destruyendo sus hogares y los sacaran de sus casas? Eso suena terrible, ¿verdad? Pero si se hubieran arrepentido cuando Dios les hablaba por medio del profeta, no hubieran tenido que pasar todo eso. Siempre Dios permite tiempo para pedir perdón y arrepentirnos. ¿Tú lo has hecho? Dios tenía grandes planes para Jeremías, ¿verdad? Bueno, Dios puede tener planes grandes para ti. Él conoce tu nombre, te conocía antes de que nacieras y tiene un plan para tu vida. Cuando Dios te pida que hagas algo, no digas: yo solo soy un niño. No tengas miedo. Haz lo que Dios te indique, porque Él estará contigo a donde quiera que te envíe.
Jeremías fue fiel a su llamado y predicó el mensaje de Dios, aunque fue rechazado por todos. Así como usó a Jeremías, quiere usar tu vida y la mía para dar el mensaje de esperanza al mundo. No olvides compartir estas clases con tus compañeros, con tus familiares y invitarlos a que sigan en las demás clases. Para memorizar nuestro versículo, armaremos un rompecabezas. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Vamos a necesitar los siguientes materiales: una hoja blanca, marcadores de diferentes colores, pintura negra, resistol blanco, un recipiente, una bolsa Ziploc y silicón. Ingredientes: crema de avellanas, azúcar glass, un recipiente, una base firme. En el recipiente vierte 1 o 2 cucharadas de crema de avellana. Agrega poco a poco el azúcar glass. Con esta mezcla formaremos nuestra plastilina comestible. Con tus manos bien limpias, incorpora bien los ingredientes. ¡Listo! Así queda nuestra plastilina comestible. Ahora puedes jugar a ser un alfarero. Es muy divertido y además delicioso.
Bueno, niños, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Les seguimos invitando a que nos dejen sus fotos de alguna de las actividades que realizan en la página de Facebook. Esperamos vernos pronto. Dios les bendiga.